aborto legal se ha tomado la discusión política y probablemente también ciudadana desde que el presidente Gabriel Boric anunciara en su cuenta pública la posibilidad de avanzar en un proyecto de este tipo en el segundo semestre de este año. ¿Cuál es la diferencia entre un aborto legal y un aborto libre? ¿Cuál es la diferencia entre un aborto legal y las tres causales para interrumpir el embarazo que existen en este momento en el país? Lo vamos a conversar con la doctora en sociología, abogada además e investigadora, precisamente experta en temas de derechos sexuales y reproductivos, Elgueta Vivaldi, que está aquí a mi lado, además investigadora que ha seguido precisamente la implementación de la ley vigente en nuestro país desde el año 2017, cuando el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet entonces impulsó la posibilidad de avanzar en una interrupción del embarazo en tres causales. Muchas gracias por estar conversando con toda Latinoamérica de un tema que ha sido además tocado en distintos países, a veces con avances, como en Francia, constitucionalizar el aborto, con retrocesos, como en Estados Unidos. Como decía, gracias. Y luego ahora la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto que anuncia el presidente y lo que tenemos actualmente en el país? Claro, primero, muchas gracias por poder estar conversando estas temáticas tan relevantes para todas las personas del país. Primero decir que el presidente lo que anuncia es que vamos a abrir un debate, que es un debate muy importante, que es empezar a conversar sobre una legalización del aborto, pero para eso necesitamos convocar a las distintas personas que componen el país, a médicos, médicas, abogados, a las personas de la sociedad civil, etcétera, para saber qué es el debate, qué es lo que necesitamos como país. Entonces, en ese sentido, es una invitación a la conversación y no tenemos todavía un proyecto propiamente tal sobre el cual discutir. Lo que tenemos hoy día, como bien decías, que fue impulsado desde el año 2015 y debatido durante casi 2 años en el Parlamento, es una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. En el caso de la muerte de la vida de la mujer, inviabilidad fetal, letal, o sea que el embarazo en el fondo no vaya a dar fruto, ya que el feto va a nacer, o la guagua, el producto de la concepción, digamos, va a nacer sin vida, o bien en el caso de violación. Es solo en estas tres precisas causales en las cuales el aborto está permitido, está regulado y esta implementación ha sido compleja, pero han habido avances. Ha permitido que en este momento más de 1000 mujeres se hayan acogido, por ejemplo, en la primera causal y 800 mujeres más o menos en la causal de violación, lo cual sin duda representa un avance importante para nuestros derechos sexuales y reproductivos. Perfecto. Usted ha dicho que ha sido una implementación compleja la actual ley vigente en el país. ¿Por qué? Ha sido compleja principalmente porque ha faltado información. Una ley, una vez que se publica, es necesario que desde los centros de salud, desde el propio Estado, hayan políticas públicas para que se informe sobre en qué consiste la ley. Se informe tanto a las potenciales usuarias, a las mujeres, a las personas en general, pero también al mismo personal de salud. Por ejemplo, a la atención primaria de salud, que finalmente son donde van la mayoría de las mujeres que están embarazadas, digamos, o en los centros en general. Y también, en este sentido, a todo el personal de salud. Y por otra parte, uno de los temas que se ha hablado mucho, y en lo cual la cuenta pública también se refirió, es el tema de la objeción de conciencia, que sin duda se ha constituido en un problema enorme a la hora de implementar, y justamente el reglamento que anuncia el presidente Boric se dedica a solucionar algunas trabas que hay hoy en día para que las mujeres puedan acceder a esta prestación, justamente regulando algunos aspectos que estaban muy amplios o que no estaban bien implementados con la ley original de 2017. Si nosotros, ya antes de hablar entre la diferencia entre un aborto legal y un aborto libre, o hacia dónde avanzaría el proyecto comparado con otras legislaciones del mundo, me gustaría ahondar en ese punto, cuando habla de la objeción de conciencia, que es una de las libertades más importantes que existen en las legislaciones del mundo, ¿no es cierto?, uno de los principios relevantes para las personas. ¿Cómo se puede regular sin pasar a llevar ese principio precisamente? Y si usted pudiera contar específicamente cuáles son las complejidades que se enfrentan con ese escenario. Perfecto. La objeción de conciencia obedece a una convicción profunda, o debería obedecer a una convicción profunda de la persona que se declara objetora, es decir, que va a decir no voy a realizar la implementación. En este caso estamos hablando de los médicos o médicas. De médicos o médicas o del personal de salud que va a intervenir en digamos, en el procedimiento propiamente tal. El problema fue que en Chile, por una parte, se regularizó la objeción de conciencia institucional, que eso es problemático y eso es algo que en este momento el reglamento no va a abordar. Pero sí hay puntos muy importantes respecto a la objeción de conciencia individual que el reglamento sí
aborda, por ejemplo, la derivación. Hay muchas personas o mujeres que llegan a un recinto hospitalario y en la normativa dice que debe ser derivada a otro centro, pero no hay tiempos precisos para eso. También, por ejemplo, este reglamento se hace cargo de que idealmente no hayan turnos en los cuales sean solamente objetores quienes están ahí, para que cualquier persona que quiera acceder a la prestación tenga en ese momento la posibilidad de que haya un médico o un personal de salud que pueda realizar el procedimiento. Y por otra parte, que haya mayor claridad sobre qué personas son o no objetoras, que en este momento es alguna información que no se tiene públicamente. Entonces son distintos componentes, que han constituido trabas para que las mujeres puedan abortar, el hecho de que la objeción de conciencia sea tan amplia y que no haya mucha claridad, como decía, respecto a la derivación o respecto a en qué recintos hospitalarios o en qué momentos podemos encontrar quizás personas que son solamente objetoras. Y hay regiones en las cuales hemos tenido problemas gravísimos, puesto que los recintos hospitalarios completos son objetores. Claro, de hecho la presidenta del Colegio Médico también ha dado diversas entrevistas sobre el tema y ha contado que efectivamente hay zonas, sobre todo en la parte central del país, donde no hay ningún hospital o recinto de salud donde no hay una persona objetora de conciencia en todas las causales. Y eso es, en el fondo, entiendo, lo que quiere abordar el reglamento. Ahora pasemos al anuncio de aborto legal. ¿Qué significa yo sé que no hay un proyecto establecido, pero hacia dónde debiera avanzar esa discusión y si se distingue del aborto libre? Sí, aborto legal implica que, como su palabra lo indica, que hay una ley que va a regular la prestación. ¿De qué forma este aborto, en qué casos este aborto va a poder realizarse o esta interrupción del embarazo, en qué plazos va a poder realizarse, cuál va a ser los deberes del Estado para poder suministrar esta política pública, etcétera? El aborto libre, en el fondo, es sin regulación. Tenemos que es un aborto libre, como señala la palabra, en el fondo no hay una regulación probablemente tal, y a mí me parece que en este sentido toda decisión reproductiva debe tener condiciones materiales para poder ejercerla, es decir, debemos tener las condiciones de parte del Estado en cuanto a la información respecto a la prestación, en cuanto a los recintos hospitalarios para poder realizarla, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que una legislación regule en qué casos, de qué forma el Estado va a intervenir, qué información vamos a contar, etcétera. Por eso es tan importante que de abrir una discusión se converse como país y se debata todas estas temáticas al respecto. Y lo otro, en esta distinción se habla también de la despenalización, que es simplemente que el aborto no esté criminalizado. No implica toda esta regulación de la cual estamos conversando sobre cuáles son las políticas propiamente tales y cuáles son, en el fondo, los márgenes dentro de los que nos vamos a mover en un aborto legal. Por eso es distinto. Perfecto. Ahora, si uno lo compara con las legislaciones que hay en la mayoría del mundo y que probablemente se van a poner sobre la mesa cuando se discuta qué cosas cambiarían en términos de las posibilidades de acceder o los permisos que otorgue el Estado para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuáles serían las legislaciones más comunes? ¿En qué casos, por ejemplo, causales o plazos se establecen? Generalmente, como bien señala, son regulaciones que van o por plazo, que generalmente los plazos van entre las 12, 14 semanas. Hay legislaciones como Inglaterra que tienen plazos más largos, que contemplan todo el segundo trimestre, y también por causales, que como es el caso de Chile que mencionábamos al principio, que tenemos el caso de inviabilidad fetal, posible muerte para la mujer o problemas de salud. Son distintas causales ahí las que corren. Países que combinan también estas dos formas de regulación. Por ejemplo, hay países que dicen hasta cierto plazo será simplemente será un derecho, pero luego de este plazo vamos a contemplar siempre, por ejemplo, el riesgo para la vida de la mujer. Es decir, hasta las 14 semanas es por voluntad o como un derecho, pero luego de eso, si hay un riesgo para la vida de la mujer, de todas formas se va a poder interrumpir. Entonces, es una combinación de ambos sistemas lo que ocupan muchos países. Esto va a depender, obviamente, del diálogo al cual lleguemos, del debate que demos como país y de lo que necesitemos también las personas que estamos acá. Entonces, creo que es una conversación pendiente en la cual va a ser muy importante que todos los actores y todas las personas desde las distintas posiciones conversemos, porque justamente es una política fundamental y que logramos avanzar gracias a una conversación que ya se dio hace años atrás. Sí, un poco para ir cerrando, quisiera preguntarle si lo que tenemos actualmente en Chile es lo más común en los países, sobre todo en los países que tienen mejor salud, por ejemplo, más desarrollados, o si lo más común son hablar de causales o plazos un poco más abiertos. Y
Y en ese sentido también, y para cerrar, consultarle por qué ha usado dos veces la idea de que es importante conversar. ¿Por qué si el 2017 se establece esta ley es importante conversar sobre el aborto legal? Porque ahora estamos conversando y debatiendo una forma de legislar que va más allá de solamente las 3 causales, lo que anunció el presidente. Entonces, en ese sentido, necesitamos un diálogo abierto, un debate para saber qué es lo que queremos como país que regulen nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en ese sentido, creo que quizás el 2017 fue un debate parlamentario muy complejo, muy largo, pero faltaron actores, sobre todo desde la sociedad civil, para ir avanzando en este texto. Y ahora, además, tenemos como país la experiencia de cómo hemos estado enfrentando una ley desde 2017, cuáles han sido los problemas de su implementación. Hay más de un 60% de la población apoya el aborto en 3 causales. Entonces, esto es importante también de tener en consideración para nuestros nuevos debates. Perfecto. Y sobre la pregunta respecto de cómo estamos en relación a los otros países del mundo y en particular a los que tienen una mejor salud pública, quizás. Sí, en general los países optan por el sistema de plazos, los sistemas que tienen una mejor salud pública, podríamos decir, optan por el sistema de plazos, puesto que las causales de todas formas son limitadas. Hemos visto también lo que ha pasado en el país, por ejemplo, con el tema de las pastillas anticonceptivas defectuosas o otros casos, pero yo creo que eso lo vamos a ver respecto a nuestra propia realidad. Es difícil comparar entre países, pero sí, por ejemplo, Argentina, Colombia y otros países optaron por un sistema de plazos y han tenido una implementación bastante favorable, y yo creo que eso podría ser una conversación que vamos a ver ahí en qué términos se dé.